Muchas gracias por el tiempo y la palabra. Ahí se va sumando Diego, nos vamos a turnar para presentar. Antes que nada, una alegría, es el sexto año que estamos compartiendo espacio y junto también a varias casas y voces que nos vamos repitiendo y eso es muy bonito y también ver sumarse a nuevas. Bueno, voy compartiendo. Entonces, como les decía, Diego y yo venimos trabajando en estos cuadernos. Em, estamos, es la línea 18, Game Studies, Juegos de Sociedad, Perspectivas Digitales Contemporáneas. Diego es magíster en crítica y difusión de las artes y es doctorando que justamente siempre investigando los cruces entre arte, videojuegos y sociosemiótica en particular. Y él dirige el grupo de estudios de juegos, videojuegos y game studies en el IEAC de la UNA, que es una de las instituciones partner desde el segundo cuaderno que se suma en este trabajo que viene desarrollando la UP hace rato. Yo soy magíster en comunicación y creación cultural y vengo trabajando en el campo y las vinculaciones entre cultura, arte, sociedad y videojuegos hace ya más de 10 años, y los cuadernos nacen como una inquietud compartida con la Universidad de Palermo. En una conversación con Oscar Echevarría y con Sol y Bárbara, decidimos en el 2018, y voy a ir hacia abajo, iniciar esta línea de investigación que se abre, como decía recién Laura, en el caso de moda, para investigar y plantear, a ver qué es lo que estaba sucediendo y romper con esos prejuicios que hay también en torno a los videojuegos como un objeto de estudio, como un objeto académico, cultural, que queda muchas veces trabado en una barrera de prejuicios. Entonces, los cuadernos buscan juntar todas estas voces aisladas y desperdigadas que ya estaban teniendo una mirada de investigación en torno al videojuego y a sus apropiaciones desde la sociedad y a las distintas formas en que se vincula con otros campos académicos y poder darles un espacio de vinculación y visibilización, también en consonancia con lo que decía Fabiola. Creo que los cuadernos comparten esto en las distintas ramas que tienen, de abrir, de quebrar fronteras, de quebrar prejuicios, de trabajar en forma interdisciplinaria y de seguir creciendo y expandiendo. Los cuadernos entonces empiezan en el 2018 con el cuaderno 98, abriendo a presentar estas primeras voces que están surgiendo en el campo hispanoparlante y que están quedando perdidas, porque ya había un campo dedicado a la visibilización de los game studies, pero fundamentalmente a anglosajón, entonces no había visibilización de estas voces latinas. Y acá hacemos esto, y se suma Diego, justamente ahí participando, con un escrito que traza esta genealogía que hay de los game studies y los vincula desde lo hispanoparlante en este campo más macro. Y ya en el segundo cuaderno, Diego se va a incorporar como una parte activa en la coedición y en la producción de los cuadernos, y los cuadernos también se van consolidando y van mostrando cada vez, pisando más fuerte en estas voces locales y en generar también una identidad propia que poquito a poco va abriendo camino y va visibilizando que si bien los game studies trazan raíces y empiezan a dar sus primeros pasos tomando de una línea, como decíamos, que ya es anglosajona, que viene desde otros campos, empiezan a visibilizar una voz propia. Y vamos a ver que se van a repetir voces, y eso es algo que nos interesa desde los cuadernos, acompañar a determinados investigadores que van abriendo sus propias líneas de investigación y que se van continuando y expandiendo y creciendo en los cuadernos. Y también abriendo espacio a cruces y vinculaciones con otras instituciones. En el cuarto cuaderno, acá, Insistencias, Viejas Inquietudes, que es del 2022, se suma la UNAM de México y ahí trabajamos en forma coordinada entre Argentina y México para presentar un panorama donde son cuatro las universidades que están trabajando en forma coordinada. Ahora justamente otra novedad que vamos a tener en el cuaderno que estamos trabajando actualmente y del que Diego les va a contar un poco más, es, además de abrir el campo para poder publicar y acompañar a estos investigadores, vamos a presentar un apartado de entrevistas a algunos pioneros de los Game Studies hispanoparlantes. Entonces vamos a tener voces que vienen desde España, desde Argentina y de distintos países que ya vienen hace rato trabajando y que nos van a acompañar también a demostrar estas
tensiones y avances que se dan desde los inicios hasta el presente. Algo que me interesa marcar es la forma, compartir, la forma en que funcionan los cuadernos. Los cuadernos tienen una convocatoria abierta todos los años que se suele hacer hacia fin de año, hacia septiembre, octubre. Entonces, se abre esta convocatoria para recibir propuestas de investigaciones que pasan por un comité de evaluación, esos abstracts quedan seleccionados, después se presentan los artículos y se arma un pantallazo de esas inquietudes que están habiendo en el presente. Es como una fotografía de los planteos que se están dando. No se trabaja con una temática predeterminada, sino que se hace un relevamiento en el campo actual. Y en este sentido, creo que te paso la palabra, Diego, para no irnos de tiempo y que puedas compartir del quinto sexto cuaderno. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como contaba Lu recién, es importante la cuestión de cómo se arma cada número, porque cada número de alguna forma es como decía, es una fotografía de lo que está pasando en ese momento, más o menos, y eso nos permite tener en cada cuaderno una suerte de imagen o de pequeño aleph, si quieren, digo, las investigaciones, pero también las trayectorias de los investigadores, los temas de interés. Y ahí lo que fuimos viendo en todos los números fueron como oscilaciones entre temas de los game studies que volvían, que retornaban, y temas que a veces aparecían. Y el cuaderno que terminamos, el último, que es el quinto, estamos terminando el sexto ahora, le pusimos tiempo de consolidaciones justamente porque encontrábamos que ahí había investigaciones que estaban como construyéndose sobre trayectorias largas de investigación, que en los game studies tienen por lo menos 10 años de historia. El caso, por ejemplo, de 3 artículos que recibimos sobre todo lo que tenía que ver con problemas de estética, sobre categorías, por ejemplo, como la de lo sublime, la de lo siniestro, cruces mediáticos entre el videojuego y otros lenguajes como la literatura o el cine. Entonces, nos parecía que había como una suerte de momento de establecimiento, de afianzamiento, era más largo eso, si quieren, de algunas líneas que en los cuadernos previos aparecían como un poco más desarticuladas. Y por eso pensamos como una modalidad nueva para el sexto número, que es el que estamos terminando ahora, donde incluimos, además de la convocatoria de siempre, pensamos desde el comienzo, ahora sí, esto fue una diferencia respecto de todos los números previos, un apartado de entrevistas. Entrevistas a figuras destacadas del campo del diseño, perdón, del diseño en videojuegos y de los game studies, en el campo hispanoparlante, ¿no? Hay gente de Argentina, gente de España y también una investigadora francesa. Nos parecía que de alguna forma darle la palabra, o pedírsela en todo caso, a estas personas con trayectorias muy destacadas, de alguna forma lo que hacía era continuar un poco el tema o la clave que tenía el cuaderno 5, donde lo que se hacía era señalar no, en realidad lo encontrábamos, no es que lo hacíamos nosotros con Luján, sino que encontrábamos que había una suerte de consolidación después de algunos años de dispersión, digamos. Y brevemente, como para explicar un poco la especificidad de la línea y de los cuadernos. Cuando hablamos de Game Studies, un poco ya lo conocen porque se los contamos todos los años, pero digo, como recordatorio, no hablamos solamente de estudios sobre videojuegos, sino de estudios sobre juego, y aparte hablamos no de una perspectiva, sino de un campo de estudios, justamente porque es una suerte de campo de fenómenos, de problemas, de objetos de estudios, a los cuales se van entrando desde perspectivas muy distintas desde sociología, antropología, diseño, desarrollo de videojuegos, game design, bueno, digo, todo tipo de perspectivas, incluso estudios en arquitectura. Yo hace poco fui jurado de una tesis que hace una revisión de los game studies en torno a estudios en arquitectura, por ejemplo. Entonces, los game studies se nutren de perspectivas, miradas, marcos teóricos totalmente distintos y lo que comparten en todo caso es ese campo de fenómenos y de problemas. Y la idea de la línea, que no es solamente estudios sobre el videojuego, sino de apropiaciones, como decía Lu antes, es porque hay funcionamientos propios de lo lúdico que aparecen más allá de los espacios del juego y del videojuego. Por ejemplo, en fenómenos que ustedes conocen, como es el caso de la gamificación, que supone el pasaje de lógicas lúdicas a actividades, por ejemplo, como la formación de recursos humanos, como la terapia médica, o un montón de actividades más. O el caso de las Playable Cities, de las ciudades jugables que tienen momentos, lugares, actividades donde se incorpora algún tipo de operación lúdica que modifica y resignifica el pasaje de las personas por el espacio público. Entonces, para ir cerrando solamente, bueno, contarles un poco que en este trayecto de 5 cuadernos fuimos un poco, digamos, no diría
consolidando nosotros, sino que los cuadernos mismos, solitos, fueron un poco mostrando que hay una suerte de estabilización de toda esta producción que en la región está como explotando ahora, pero que todavía está muy por detrás de lo que es el nivel, por ejemplo, de los game studies de España o de Estados Unidos o de Francia, pero bueno, está creciendo bastante. Entonces, nos parece que un poco la trayectoria de los cuadernos permite ver esa estabilización y este número que estamos preparando ahora esperamos que pueda mostrar como una foto todavía más nítida, si se quiere, de esa consolidación. Así que bueno, de mi parte, no sé si vos querías decir algo más, Lu. No, genial. Fue la parte formal y la parte de contenido, creo que estamos.